Su autor siempre soñó con que le regalaran ese libro, pero como no estaba escrito, decidió hacerlo él. Es su primera obra y tiene que ver con esta casa, la de Televisión Española. Nos acompañan hoy Gerardo Reyes e Iván García para presentar Pirulí Forever, la tele no se rinde. Muy buenos días, Gerardo, Iván, ¿cómo estáis? Buenos días, Fede, ¿qué tal? Bienvenidos a esta casa que tú conoces muy bien. Sí, pues la conocía desde el salón de casa, pero tenía muchas ganas de estar aquí y estoy muy impresionado. Yo creo que eso va en el ADN de nuestra generación. Somos la generación marcados por la tele y la tenemos asociada a esa cosa mágica, especial, un poco... Yo creo que es algo muy nuestro, muy de nuestra quinta. Y la aventura de saber, hablas de la aventura, ¿cómo te decidiste embarcar precisamente a hacer este proyecto, esta aventura, que empezaste un poco, ¿no?, por tu cuenta, ¿se puede decir así? Sí, empezó como un proyecto pequeño, autoeditado, y quería contar la historia de esta santa casa donde estamos, un poco desde el punto de vista de dos espectadores de nuestra generación. Quiere esto decir, fijándonos un poco en la etapa más reciente, que siempre que se hablaba de televisión española nos íbamos a esos grandes referentes de la época de la televisión única, de los payasos de la tele, del 1, 2, 3, de la bola de cristal, y quería retomarlo un poco más recientemente, la televisión que empezó con la influencia de las privadas hasta la llegada de las plataformas, es un poco el arco temporal. Ahora precisamente hablaremos de todo el contenido que aparece aquí. A mí me hace especial ilusión, lo quiero sacar. Tengo aquí a mi compañera, a ver si encuentro la página, Mara, aquí, en La aventura de saber, que habéis dedicado este espacio, muy bonito. Iván, además tú has sido el encargado de las ilustraciones. Sí, que si llego a saber que venimos, tú estarías dibujado, pero bueno, no pasa fueron nada. Como a voleo. Nada. Aquí 2, aquí 1, por repartir. Queda mucho mejor Mara, también te digo. Iván, cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso de las ilustraciones? Pues muy fácil, mucho más fácil que a veces con una editorial más grande o con otro tipo de trabajos, porque al trabajar con alguien que lo está haciendo de manera vocacional, con todo el cariño que le ponía Gerardo, la facilidad para las entregas, que hacíamos entregas mensuales, fue muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. No hubo casi cambios. Tuve algún despiste, no es este presentador en concreto de esta década, pero bueno, pero una maravilla. Ojalá todos los proyectos fuesen así de fáciles, la verdad. Claro, eso te iba a decir, porque ¿cómo ha sido el proceso? Entiendo por lo que estáis diciendo que tu camino ha sido o tiene que ver algo con la nostalgia irremediablemente y tu camino ha sido también nostálgico o descubriendo o redescubriendo. Yo soy de tocar muchos palos. O sea, un día te estoy haciendo ciencia ficción, otro día algo para niños o una ilustración científica, pero sí que hay una parte de mi obra y de mi cultura que es puramente lo mainstream a nivel de televisión, de series, de cine, esa cultura pop extranjera y nacional, que también encajaba en lo que Gerardo buscaba. Entonces él fue un poco a tiro fijo, porque conocía mi trabajo y de hecho algunos personajes ya los había dibujado de otra manera o en otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, fue una buena alineación planetaria. Bueno, de hecho creo que has trabajado la cultura pop, de hecho te estás haciendo un nombre, has trabajado para Fangoria, Paquita Salas, La Veneno y esta trilogía que yo devoré, la de Santiago Posteguillo de Africanus, pero la versión ilustrada, ¿no? Sí, es un cómic que sacamos con Planeta, en el que bueno, se hace una adaptación con guión y con ilustración. Y bueno, ahí ves la diferencia de palos, o sea, de Veneno a Africanus, que es novela histórica, o sea, que decir, no, a mí me gusta tocar distintos palos, no soy tampoco un autor especializado, me aburriría. Entonces, está bien porque te trae este tipo de regalos a veces, ¿no? Que las cosas que te gustan, que te ofrezcan proyectos y puedas pasártelo así de bien. Y Gerardo, ¿cómo ha sido también un poco el decidir o cómo pones, en qué año pones el arranque? Hablabas de no remontarnos tanto a esa tele antigua. ¿Por qué lo marcas ahí? ¿Dónde lo marcas? Pues empiezo en 1990, en aquellas campanadas que Marisa Abad se atascó con los cuartos y las campanadas. Ese es el punto de inicio. En primer lugar, como te decía, por hablar un poco de esa televisión pública que nace a raíz de las privadas. Yo creo que la llegada de las privadas hizo pública a la televisión pública porque ella tuvo que diferenciarse, hasta ese momento no era necesario, era la única que había, nadie se planteaba cuál era su identidad. Entonces, a raíz de esa diatriba que se le presentó a nuestra televisión, empecé, y también un poco quería empezar en esa edad para hablar en primera persona, de lo que yo recordara. Si hubiera empezado antes, en los 80, hubiera tenido que recurrir a fuentes, y quería hablar desde mi ADN televisivo. Y, o sea, en tu ADN televisivo, ¿todo lo que aparece aquí de alguna u otra manera lo has visto? Creo que sí. ¿En serio? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos contenidos, series, programas hay?
Pues creo que hay entre programas, personajes, hay 180 reseñas, ilustraciones como tal, y después hay una ampliación ahí a 200 que se tocan un poquito más someramente. Claro, y entiendo que, claro, el proceso ha tenido que ser también interesante, ¿no? Con toda esta enciclopedia televisiva, sí. Iván, ¿no? Sí, porque básicamente para mí era una lista de ilustraciones, que básicamente era una lista de programas, de series, de tal, y yo tenía que, pues yo buscaba las imágenes. Que aquí lo difícil fue que la mayoría es pre-internet, entonces no encuentras imágenes de calidad, entonces tienes que ingeniártelas un poquito o hacer una parada de una captura de YouTube pero al final, bueno, iba apareciendo todo, ¿no? Sobre todo cuando te vas acercando al presente. Pero pues, lo divertido fue eso, que ahí es donde yo empecé como a recordar un poco, ¿no? A sacar tu propia memoria de haber visto todos esos programas. Pero bueno, para eso él es una enciclopedia. O sea, los momentos más delicados eran programas muy largos que han estado mucho tiempo en antena, que han tenido distintos presentadores en distintos momentos. Entonces nos referíamos en un momento dado y había que escoger, aunque ha habido algunos como Cine de Barrio que nos hemos negado a escoger y hemos puesto a los 5 porque ahí no había discusión, ¿qué ¿no? dedo quitábamos que nos doliera menos? Y precisamente hablabas de esa identidad. ¿Cómo veis también desde fuera también, ¿no? Que es también tener un espejo también desde fuera que mirarnos. ¿Cómo veis esa evolución de la identidad de Televisión Española, sobre todo a raíz de llegar las cadenas privadas? ¿Cómo habéis visto o cómo valoráis esa evolución? A mí me da mucho pudor venir aquí a vosotros a la tele, a hablar de la tele. Pero bueno, como siempre se habla desde el punto de vista de un espectador o de dos espectadores, yo creo que en este tiempo ha habido muchas fases. Quiero decir, una primera fase en la que se intentó ir a rebufo de las privadas, quiero decir, esos grandes programas con esos grandes decorados tan majestuosos, hablo del que apostamos, que fueron maravillosos y que nos marcaron a todos en el ADN, y yo creo que con el paso de los años se ha ido buscando un poquito más, pues eso, diferenciarse como grupo público de comunicación, y yo creo que lo estáis consiguiendo, aunque suene a peloteo. Pero sí que creéis que la televisión tradicional como tal, como muchos de estos programas que podemos ver aquí, entre comillas, ha muerto o está tendiendo a desaparecer. Quiero decir, en vuestro caso también consumís otro tipo de streaming, de plataformas, de RTV Play, el Play Z. ¿Sois consumidores de este tipo? Claro que sí, en concreto el RTV Play que lo has mencionado, ahí está el pasado, el presente y el futuro. Quiero decir, se están haciendo incluso formatos podcast, lo que está haciendo ahora Carolina Iglesias con respecto, quiero decir, están ahí nombres muy, muy interesantes y muy potentes. Y con respecto a lo que decías de que si la televisión lineal ha muerto, yo quiero pensar que no, porque además es que las grandes plataformas están haciendo cosas muy parecidas a lo que se está haciendo en el lineal. Se está recurriendo. Al principio yo creo que tenían una línea más diferenciada, pero al final están yendo también a lo de siempre, yo creo. Y además yo creo que está el componente de que también las últimas generaciones tienen un punto como muy nostálgico de todo lo anterior. Y entonces lo anterior está pasando a medios nuevos porque tienen una nostalgia de algo que no han vivido y que les gusta, los 80, los 90, lo idealizan. Tienes un Stranger Things, es como que hay que volver a eso. Y al final eso trae consigo que también se rescate lo propio. Y entonces no es raro que yo vea todo el rato en Instagram pues sketches o programas de humor de Televisión Española o de otras cadenas que tienen ya décadas, que no son de la generación que las está viendo ahora, ¿no? Entonces como que una vez que pasa a lo digital o a internet o al meme o al TikTok o ya se inmortaliza otra vez, claro, ¿no? Se vuelve. Y hay un interés por ello por el que no lo ha vivido, sobre todo, de rescatarlo y de conocerlo, ¿no? Es verdad. ¿Y creéis que hay formatos que están muy acorde a los tiempos que vivimos ahora? Hablo de programas como, no sé, Maestros de la Costura, o otro tipo de programación que también interesa mucho, como puede ser el Benidorm Fest o Eurovisión o Masterchef, otro tipo de contenidos. ¿Creéis que sí se va a lo mejor en una línea, pues eso, acorde a la realidad que vivimos? Bueno, es que esos que han mencionado explotan las redes. Claro. Te has ido a la joya de la corona. Claro. ¿Sí? La verdad que sí, que esos programas están muy bien, a mí me encanta y los disfrutamos mucho, y también está muy bien pues compaginarlos con otro tipo de programas como estáis haciendo en esta casa en concreto, en la 2, la verdad que es un gustazo. Y si tuviéramos que desempolvar algunos programas o formatos antiguos, ¿creéis que el paso del tiempo, eso, no todos han envejecido lo bien que podrían envejecer? Yo creo que ahora se ven como muy inocentes, ¿verdad? Yo es que no tengo ese problema. O sea, no, que he ilustrado africanos. Quiero decir, yo he estudiado historia, no valoro la historia desde el presente y me parece un error hacerlo. Entonces, incluso las cosas que yo no he vivido no las juzgo desde mi presente. Yo me puedo ver una Eva al desnudo y me parece una maravilla y puedo tener la abstracción suficiente para saber que es una película de los 60 y disfrutarla. Es que lo demás es absurdo. No sé cuántos años tiene este planeta, cuántos millones de años, por favor, no podemos valorarlo desde el presente. Podemos hacer el análisis, esto era así y ahora es así, pero ¿cómo va a ser mañana? ¿Qué hacemos? ¿Lo borramos también esto? No.
Me parece absurdo. Eso La inteligencia nos debería dar para dar ese paso que es sencillo de hacer, además. Eso es cierto, pero yo creo que tú te referías a si tendrían cabida hoy día, ¿no? Sí, no. O sea, con lo que dices, además, Iván, estoy completamente de acuerdo, que además juzgar la historia del pasado yo creo que es completamente un error, es el presente. Pero sí, a lo mejor programas que de una forma u otra no podrían tener cabida, o sería más difícil por el contenido que se hacía en ese momento que tuvieran esa cabida. Claro, pero es ley de vida eso. Tampoco programas que se hagan ahora se podrán hacer a lo mejor dentro de 20 años o de 10. Es normal, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sean parte de la historia. Desde luego, lo que sí he leído, creo que en una entrevista, Gerardo, es lo que te gusta el archivo de esta casa y formatos concretos, ¿no? Como cachitos de hierro y cromo, como el de Viaje al centro de la tele, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, más te atrapa de ese? A mí siempre me gustaron esos programas. Yo recuerdo con 10, 15 años había un programa de Ignacio Salas y Guillermo Sumer, creo recordar, no sé si era Mitomanía o algo por el estilo, que ya rescataban lo de los 60, los 70 y era muy atractivo visualmente. Después yo creo que los programas de nostalgia decayeron un poco. Hubo unos años ahí que no se dio con la tecla adecuada para hacerlos atractivos. Y estos dos en concreto que dices, yo creo que han resurgido, llevan ya 10 años en antena, quiero decir, han revitalizado el género y han conectado con una nueva generación que, pues como dice él, que en redes están todos los días haciendo clics. Claro, que lo ves todo el día, sí. Hablábamos hace unas semanas con Alejandro Casasola sobre este libro blanco del cómic, que es como parece la primera radiografía, ¿no? El primer estudio profundo sobre este mundo, sobre tu mundo. Y él decía que, bueno, que es un sector que evidentemente está al alza. ¿Tú lo ves así? ¿Lo vives así? Creo que no, siempre tiene... A ver, en España siempre ha habido una cantera de ilustradores y de autores de cómic. O sea, yo me formé con gente que no era de mi época. Yo me iba a mercadillos y me compraba revistas como 1984, que yo era un niño, pero me las compraba a lo mejor ya de adolescente, de saldo. Quiero decir, y hubo una cantera de autores buenísimos que trabajaban para editoriales europeas, que trabajaban para editoriales americanas. Aquí hubo mercado y revistas bastantes, pero se fueron terminando. El problema es que ahora a lo mejor la pena es que estos autores, para poder dedicarse a ello, tengan que trabajar para afuera, teniendo la calidad que tienen y no habiendo aquí un mercado, una infraestructura que lo sostenga. Para la mayoría es inviable, de hecho. Incluso autores que digas qué nombre tiene o lo compaginan con trabajos fuera o son ilustradores a la vez, como es mi caso, ¿no? Que puedas permitirte hacer algo de cómic a veces, pero porque también vives de otras cosas, ¿no? Pero vivir solo del cómic en España me parece que es complicado para la mayoría. Y no por talento y no porque... Yo en mi clase de ilustración 3 nos dedicamos a ello y uno está en Marvel, otro está en DC Comics y yo, como lo he mezclado con ilustración, trabajo más en mercado nacional, pero es que no hay tampoco, no sé, la infraestructura, el mercado, no sé, no sabría decirte tampoco. Ya, hablábamos hace unas semanas, recuerdo, mientras estabas hablando de Belén Ortega, una ilustradora que nos decía eso, dice, parece mentira que se hable tanto de ese auge del alza, pero no se hable de la precariedad y de la gente que hay talento y que, como dices, o migran o lo compaginan, ¿no? Claro. A ver, está bien porque está bien todo lo que se importa, porque eso genera un interés. Lo que pasa ahora es que también más gente que no leía cómic lee cómic. Y eso está bien porque puede que a la larga eso genere esa infraestructura que hace falta y que se perdió ya desde los 80 para que aquí se haga más obra propia. Porque lo que se está haciendo es traducir cosas de fuera que son como un bestseller o como un... que claro, sí, lo tienes en el primer puesto del Corte Inglés ahí, pero que a lo mejor es un autor japonés o es un autor americano y que llega a un público que no es lector de cómic. Esa sería la idea. Que es lo que ha pasado en Francia toda la vida. Y te lo lee una abuela, te lo lee tu tía, te lo lee... Es como una cosa como nacional. El cómic, ¿no? Lo cuidan de otra manera, lo tienen. Aquí todavía yo creo que se ve asociado a unas edades, a un tipo de... o si eres friki o si te gustan. Entonces tiene que trascender y ver que hay géneros de cómic que son para muchos públicos distintos. Nos quedamos sin tiempo. Gerardo, Iván, muchísimas gracias por venir, por presentarnos este Pirulí Forever, la tele no se rinde. Tú lo que decías, es la casa de todos. Podéis venir aquí cuando queráis y auditarnos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Gracias, Fede.